Bienvenido a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más utilizados dentro del trading y también más incomprendido por mucha gente, porque no sabe cómo utilizarlo o cómo identificarlo dentro del mercado o cómo añadir esa confirmación a su estrategia para así poder obtener más win rate o más confirmaciones a la hora de entrar un trade. Es que las Fair Value Gaps, el concepto que vamos a estar hablando hoy en día, como digo, es uno de los más incomprendidos y uno de los cuales yo creo que es el más necesario literalmente de aprender, sobre todo si estás operando futuros. Por eso en este vídeo, tan solo en 10-15 minutos, te voy a explicar todo lo que necesitas saber y cómo yo lo utilizo para que tú puedas adaptarlo a tu estrategia de trading y puedas empezar a utilizarlo y así que no te juegue en contra y lo puedes aprovechar a tu favor para generar muchísimo más dinero gracias a tu trading. Así que nada, vamos a ello. En este vídeo vamos a tratar estos puntos. Lo primero de todo, cómo identificar una Fair Value Gap y qué es, ¿vale? Que ahora os lo explicaré. Luego simplemente vamos a estar hablando todo lo demás, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y vamos con lo principal. ¿Qué es una Fair Value Gap? Primero de todo tenemos que entender que es la combinación de tres velas. Hay la primera, la segunda y la tercera. Y en este caso, si os dais cuenta, lo importante es que la última mecha de la primera vela y la última de la tercera no se tocan en ningún momento. Y lo que genera esto es un vacío. Y este vacío es lo que se conoce como un Fair Value Gap. Hay mucha gente también que lo conoce como un imbalance e incluso hay gente que le dice ineficiencia. Todos son válidos porque es lo mismo. Entonces, este punto, el cual se puede crear tanto en 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 1 minuto, da igual, en todas las temporalidades se puede crear, es una zona que sirve de imán para el precio, ya que hay un vacío de órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Al final, el mercado está lleno de millones de euros y estos millones de euros son traders y grandes instituciones. Entonces, la cuestión es que siempre van a haber operaciones abiertas. O sea, en esta zona, traders van a abrir operaciones y también en esta zona hay muchas operaciones guardadas, las cuales no han podido ser activadas, por ejemplo, un buy limit de algún trader. Y claro, como el precio no ha vuelto a la zona, no han sido activadas. Entonces lo que quiere decir es que esta es una zona pendiente para que el precio vaya a volver a tocar. Y eso hace que esta zona sea una zona magnética, donde el precio vaya a volver y vaya a servirnos como soporte o como resistencia. Ya que hay muchísima gente que se marca resistencias y soportes con líneas literalmente delante del gráfico, con velas de 1 hora y líneas las cuales no tienen ningún sentido. Porque ¿por qué va a haber ahí una zona de soporte donde hay líneas? Pero cuando tú tienes un imbalance, un Fair Value Gap, en ese caso sí que es una zona de soporte y resistencia verídica, donde entiendes que gracias al order flow y a las órdenes pendientes las cuales quedan dentro de esa zona, el precio puede volver ahí y rebotar otra vez. Y como digo, utilizarlo tanto de soporte o resistencia. En este caso tenemos dos ejemplos, tanto el alcista y el bajista. Sería lo mismo en los dos, valen ambos, porque simplemente son las mismas velas invertidas. Y en este caso el Fair Value Gap tanto puede ser grande como puede ser, por ejemplo, una zona tan pequeña como esto. Ahora vamos a buscar dentro del mercado lo que vienen siendo Fair Value Gaps para que podáis ver cómo reacciona el precio y cómo utilizarlos y cómo empezar a leer la estructura con los Fair Value Gaps y también cómo vais a poder abrir operaciones gracias a ellos. Así que vamos a ir a ello. Por ejemplo, estamos aquí en el mercado en el día 16 de enero y lo que podéis ver es que el mercado, siempre que tiene una tendencia, en este caso nos encontramos en una tendencia bajista, van a pasar dos cosas, ¿vale? El precio va a centrarse en hacer un impulso hacia la tendencia, en este caso bajista. Normalmente siempre va a rebotar a la zona del 75%, que en este caso no tengo bien configurado el Fibonacci, vamos a cambiarlo. Sería la zona del 75%, que sería la zona premium, ¿vale? Y luego lo que va a hacer a partir de ahí es reaccionar a esa zona si tiene de respetar la tendencia y seguir bajando y volver a romper un mínimo. Y luego otra vez lo mismo, vamos a volver a hacer un impulso al 75% y seguir bajando. Y si encima le quieres sumar más win rate, lo que vas a tener de utilizar son las Fair Value Gaps. Porque vamos a poner este ejemplo que justo tenemos aquí. Podemos ver cómo el precio, primero de todo, nos crea un grande impulso bajista. Luego, una vez vemos esto, si queremos marcar bien nuestro Fibonacci, tendríamos de ver cuál ha sido las últimas dos velas contrarias que han roto este último mínimo, porque es el cual nos indica que ha seguido la continuación de esta tendencia bajista en este caso. Entonces ahí nosotros trazaríamos nuestro Fibonacci del alto al mínimo. Y si fijáis, en la zona 75, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un Fair Value Gap. Si os dais cuenta, hay la primera, la segunda y la tercera vela, que en este caso dejan un vacío, en el cual, como hemos dicho antes, sería nuestro Fair Value Gap. Y en este caso, si marcamos nuestra zona de vacío y vemos la reacción, hay una continuación de la tendencia. Si nos volvemos a fijar, seguramente vaya a volver a pasar lo mismo. Tenemos las últimas dos velas contrarias que nos crean el impulso,
¿vale? Que incluso podrían ser estas de aquí abajo, pero más alta calidad es siempre más de arriba, y vamos a ver si nos daría un retest. Pero si nos fijamos, tenemos aquí otra zona de Fair Value Gap, y veríamos cómo reacciona el precio. Claramente el precio no tiene por qué respetar esto siempre, no es tan sencillo, siempre hay la estadística, ¿no? Te puede fallar, pero la realidad es que el precio respeta muchísimo las zonas de Fair Value Gap. Porque como hemos dicho, es una zona con sentido, es una zona en la cual el precio puede reaccionar porque hay muchísimas órdenes pendientes de las grandes instituciones. Y en este caso ni el precio sigue porque prácticamente acabamos la semana y seguimos bajando, pero vamos a buscar más ejemplos en el mercado real. Bueno, ahora que digo lo de los ejemplos, en verdad vamos a ver la estructura esta bajista que ha ido siguiendo últimamente. Porque si nos fijamos, todo el rato el cual el precio vuelve a hacer una continuación bajista, ¿vale? En este caso bajamos muchísimo, liquidamos muchas zonas de liquidez bajistas y volvemos al precio, que en este caso sería desde la zona externa, ¿vale? Y si nos fijamos donde reacciona el precio, si subimos de temporalidades, es en un Fair Value Gap de 30 minutos. Y de ahí prácticamente volvemos a rechazar y así continuando la estructura. En este caso ya una vez tenemos este vacío es bastante diferente, ¿vale? Que un Fair Value Gap. Los vacíos también se tienen de rellenar, pero prácticamente el precio sabes que va a ir como imán para esta zona porque falta que se rellene la acción de precio que falta aquí, ¿vale? Que siempre ha entrado tanto volumen de operación hacia una dirección, no se cargaron ni las velas. Pero si nos fijamos, el precio, siempre que va a seguir una tendencia clara, va a estar respetando los Fair Value Gaps. Y sobre todo, cuando más altas temporalidades vayamos, claro, lo vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo de aquí, que pasamos de una tendencia bajista a alcista, y vamos a ver que cuando una tendencia de verdad está siendo respetada, siempre se va a apoyar en esos Fair Value Gaps. Desde la pequeña acumulación que tenemos aquí abajo, vemos que el precio todo el rato está reaccionando a esas Fair Value Gaps. Cada vez que creamos una, prácticamente, como he dicho antes, esa zona nos sirve como soporte y resistencia. Y si nos fijamos, claramente tienes de esperarte que la tendencia está marcada, pero por ahora llevamos dos reacciones a Fair Value Gaps y los hemos respetado todos. Y a medida que tú sepas identificar estas zonas, ¿vale? Porque la gracia es que si esa estructura no lo traces en 15 minutos, vas a poder identificar hacia dónde va la fuerza, hacia dónde va la dirección del mercado, y eso te va a ayudar a prácticamente saber el bias. Y con ese bias del día vas a tener la suficiente claridad como para saber hacia dónde van a ir tus entradas. Como podéis ver en este caso, el precio respeta más de 5 zonas de Fair Value Gap y la rechaza continuamente. Y claramente no te vas a hacer rentable solo por utilizar Fair Value Gap, sino que tienes de añadirle muchísimas más confirmaciones para sumarle más win rate. Pero la realidad es que estas zonas son zonas magnéticas del precio, las cuales van a hacer que una y otra vez el precio vuelva para rebotar, las cuales van a hacer que el precio vuelva a esa zona y tú simplemente tienes de quedarte expectante a ver si los va a respetar y utilizar como soporte o si va a ser una resistencia. Si nos fijamos, hasta aquí llegamos al último alto y luego pasa lo mismo en este caso en ventas. Tenemos un cambio de estructura y empezamos a ver que el precio todo el rato nos está respetando los Fair Value Gap bajistas. Tanto en esta zona de aquí, en esta de aquí, seguramente aquí haya otro Fair Value Gap en 30 minutos. Ahí está. Y en este caso, como podéis ver todo el rato, si vamos variando también de temporalidades, veremos cómo el precio está reaccionando a zonas las cuales tienen Fair Value Gaps. Sobre todo en futuros, esta zona es una de las más importantes. Pero ahora que ya sabemos esto, que el precio respeta estas Fair Value Gaps, vamos a ver cómo de verdad poder utilizarlas para que nos den un cambio significativo a la hora de entrar al mercado y que nos sirvan para algo. Como hemos sabido identificar, el precio cuando tiene una tendencia marcada normalmente no se soporta, como he dicho antes, por líneas, sino por Fair Value Gaps. Y estas zonas de Fair Value Gaps son las interesantes, las cuales tú vas a tener de identificar. Pero como he dicho, hay diferentes temporalidades las cuales te van a servir para una cosa u otra. Yo lo que recomendaría personalmente es que la temporalidad de 1 y 4 horas vayáis a buscar las Fair Value Gaps para la dirección. Luego tenéis las Fair Value Gaps de 15 y 30 minutos y por último tenéis las de 1 a 5 minutos. Y ahora os voy a decir yo para qué utilizo cada una de ellas. La primera de todas, como he dicho, es para las continuaciones y la dirección de la tendencia, que en este caso sería 4 horas y 1 hora. Me ayuda muchísimo entrar antes de la operativa en el mercado y marcar esas zonas para saber si el precio, 1, la va a respetar y vamos a respetar en este caso la tendencia, o 2, vamos a invertir la tendencia y luego vamos a cambiar de compras a ventas, por ejemplo. Luego, el de 15 a 30 me sirve para ver sobre todo la liquidez y las zonas objetivos, más la intención de las grandes instituciones. ¿A qué me refiero con esto? Primero de todo, la liquidez. Si el precio nada más te toca un Fair Value Gap y te rechaza, y no te ha marcado, por ejemplo, otro alto que había anteriormente, me está indicando que seguramente vaya a haber una continuación de esa tendencia. Y luego pasamos de altas temporalidades a bajas para verlo. Pero si el precio, por ende, sube, saca la liquidez de la otra tendencia
saca la liquidez, perdón, del otro alto y sigue hacia arriba, puede haber ahí un cambio de estructura, cual nos indique que simplemente tenemos de cambiar el bias. Porque sí, a veces el bias de 4 y 1 hora no te lo va a respetar o no vas a tener el suficiente tiempo para esperarte a que cierre una vela de 4 horas si no es que quieres estarte mucho tiempo operando dentro del mercado. Entonces lo que se hace es bajar a 15-30 minutos y también vas a empezar a ver las zonas objetivos. Por ejemplo, imagínate que estás en un rango y tienes un fair value gap de 30 y de 15 en una de estas dos zonas, pues ese puede ser tu objetivo de take profit si entras dentro del rango. Y esas son las zonas de altas probabilidades donde el precio te vaya a reaccionar, ya puede ser a tu favor o en contra, y entonces hay que tener cuidado. Y también la reacción de esas zonas normalmente te van a marcar la intención. Y la temporalidad de 1 y 5 minutos no lo utilizaría para nada, sinceramente. O sea, yo antes buscaba las zonas de fair value gaps de 1 y 5 minutos. Lo único que busco ahora es las fair value gaps, nada de 1 y 5 minutos en fair value gaps normales, porque comparado con las otras zonas no tiene nada de importancia literalmente. Y para mí, cuando de verdad entiendes cómo combinar estas temporalidades con unos conceptos buenos de estrategia, es cuando empieza a cambiar tu trading de verdad, porque ya no te centras en líneas de soportes y resistencias que no tienen nada de significado, porque hay muchísima gente que diría, mira, pues aquí el precio ha tocado y esto también, esto es una zona de soporte, el precio va a soportar. Entonces, aquí el precio ha soportado y también ha soportado estos altos, esto es una zona de soporte. Eso no tiene ningún sentido, ni nada fundamental detrás, literalmente. Pero cuando tú tienes órdenes pendientes dentro de un mercado, ahí es de verdad donde está la liquidez, donde están todas las personas las cuales se quieren involucrar dentro del mercado. Entonces eso tiene significado y tiene un contexto válido para que tú puedas marcarlo y servirlo de bias. Y con ese bias al final tienes la dirección del mercado, la intención del movimiento y vas a poder tener claridad sobre si te rentan más compras o ventas. Entonces espero que os haya servido este vídeo, chicos y chicas. Si queréis fondearos en tan solo 3 meses operando en directo, teniendo llamadas de mentalidad, llamadas de backtesting en No Solo Trade, que es mi academia, prácticamente escríbeme en el Instagram y yo personalmente hablaré contigo para llevarte de cero a fondeado en tan solo 3 meses y también que puedas retirar este 2026. Si os ha servido este vídeo, por favor suscribiros y darle like, porque la verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido y mantenerme motivado para daros más contenido gratis a todos vosotros, por lo cual otras personas os cobrarían miles de dólares. Y recordad que la información sin aplicación no sirve de nada y que probéis las cosas primero de utilizarlas en el mercado real por vosotros mismos para que sepáis vosotros que funciona y que no. Así que nada, chicos, cuidaos muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.